Mi nombre es Jason Melián. Hoy le hablaré sobre el proceso mecanizado mediante el uso del taladro. Al taladro se le denomina una máquina herramienta que mecaniza la mayoría de los agujeros que se le realizan las piezas. Se destacan por ser una máquina de un manejo muy sencillo. Tiene dos movimientos: el movimiento de rotación de la broca, que es el que imprime el motor eléctrico de la máquina a través de una transmisión de pola y engranaje, y el motor de avance de penetración de la broca, que puede realizarse de forma manual y sensitiva o de forma automática. Se basa en una operación de mecanizado que tiene por objeto producir agujeros cilíndricos a una pieza utilizando como herramienta una broca. Las revoluciones por minuto de un taladro pueden variar de 800 a 3000 revoluciones por minuto. Y como podemos ver, tenemos los dos tipos de taladro, que sería el taladro de industrial, que es utilizado en los tornos, y el taladro convencional, que es el más común, que se utiliza diariamente. Aquí tenemos las partes de un taladro. Por el taladro industrial está conformado por el mecanismo para el movimiento principal, el motor, el mecanismo de movimiento de avance, la columna, la base, la mesa, la manivela y el huesillo. Mientras que un taladro convencional está conformado por el tope de profundidad, el sector de percusión, el portabroca, el regulador de velocidad, el cambio de marcha y el regulador de velocidad automático. Velocidad de corte. La velocidad de corte se define como la velocidad lineal de periferia de la broca u otra herramienta que se utiliza en el taladro. También se puede decir que la velocidad de corte se expresa en metros sobre minuto y tiene que ser elegida antes de iniciar el mecanizado, y su valor depende de varios factores, como por ejemplo la calidad y el tipo de la broca que se utilice, la dureza y la manejabilidad del material que se mecanice y la velocidad de avance que se emplea en la misma. Aquí, como podemos ver, estaríamos viendo la velocidad de corte, cómo se produce mecanizado con la broca. Aquí tenemos los tipos de broca, que sería la broca de espiga recta, la broca de espiga cónica, la broca de espiga recta para agujeros más grandes, la broca para taladro de hierro, la broca para berbiquí y la broca para taladro de trinquete. La fuerza de avance en el plano vertical se destaca que son las principales fuerzas que participan en un proceso taladrado, como son la fuerza de avance axial y la fuerza de corte. Esta última es como consecuencia del movimiento rotatorio de la herramienta, es decir, del taladro. Respecto a la fuerza de avance, podemos decir que está constituida por una sumatoria de las fuerzas axiales que continúan en los filos principales y la fuerza que se produce al filo transversal de la herramienta. Y como podemos ver, tenemos los tipos de fuerza, que sería la fuerza de aplicación vertical, la fuerza de corte lateral, el movimiento de avance de presión, el movimiento de corte y rotación. Como podemos ver, cada línea indica cómo es el modo de cada corte. La velocidad de avance. La velocidad de avance en el taladro es la velocidad relativa de la pieza, es decir, la velocidad con la que progresa el corte. El avance de la herramienta de corte es un factor muy importante en el proceso de taladrado. Cada broca puede cortar adecuadamente en el rango de velocidades que por revolución de la herramienta, denominado avance por revolución. Este rango depende fundamentalmente del diámetro de la broca y profundidad del agujero, además del tipo de material y pieza de calidad de broca. Este rango específicamente se encuentra en catálogo de fabricantes de broca, es decir,
Esto básicamente se basa con la rapidez que la broca va a penetrar en el material, ya que cuando se refiere a los catálogos de fabricantes, que hay una gran variedad de brocas, las cuales son utilizadas para un mecanizado en particular. La potencia de corte. La potencia de corte es necesaria para efectuar determinado mecanizado. Habitualmente se expresa en kilovatios y se calcula a partir del volumen de arranque de la viruta. La fuerza específica de corte, que se denomina con la letra K, que es la constante que se determina con la función del tipo de material que se está mecanizando. La potencia de avance en el fresado es la relativa entre la pieza y la herramienta, es decir, la velocidad que progresa en el corte, el avance y el radio de la punta de la herramienta de corte en los factores más importantes, los cuales dependen de la rugosidad y la superficie. Muchas gracias.